Voy a mostrarles ahora entonces las diapositivas en relación al modelo de adaptación de Roy. El modelo de adaptación de Roy es uno de los modelos más nobles hechos en enfermería en actualidad y que permite de alguna manera la parte de poder aplicar al proceso de enfermería. Entonces, en este caso vamos a ver los elementos y los conceptos principales del modelo de adaptación de Roy y vamos a ver el día de mañana con el maestro Jairo cómo se aplican estos elementos. Entonces, en esta presentación, pues vamos a identificar los supuestos teóricos que tiene la teoría de la adaptación de Roy, cuáles son los elementos claves, cuáles son la diferencia entre respuesta adaptativa y respuesta ineficaz o conducta adaptativa y conducta ineficaz. Vamos a diferenciar las tres clases de estímulos y vamos a definir cuáles son los niveles de adaptación. Vamos a identificar específicamente cuáles son las conductas que indican actividad cognitiva y reguladora, que son los dos mecanismos de afrontamiento que Roy menciona, que es el cognator y obviamente el regulador. Y también vamos a ver cuáles son las actividades estabilizadoras e innovadoras, cómo define la salud y cuál es el objetivo, en este caso, de la enfermería utilizando este tipo de modelos, ¿no? Bueno, para empezar tenemos que entender que para Roy la persona es un sistema humano y que como sistema humano la persona está constituida por varios subsistemas. Entonces, el objetivo principal de este sistema humano pues es conseguir la adaptación, que para Roy la adaptación pues es un proceso a través de los cuales nosotros de alguna manera equilibramos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro estado fisiológico, nuestra integración con un grupo social. Utilizamos en este caso la conciencia y la elección para poder integrarnos como personas al medio ambiente, que siendo claros que también al ser un sistema humano y que la adaptación de alguna manera es el equilibrio, la homeostasis de alguna manera de todos estos subsistemas por los cuales está integrado un sistema humano o también conocido como una persona. Roy también define ciertos niveles de adaptación y entonces el nivel de adaptación para Roy representa la condición del proceso vital descrito a través de esos tres niveles. Es decir, en otras palabras, el nivel de adaptación pues va a representar las condiciones fisiológicas, psicológicas y sociales en las que se encuentra un individuo. Entonces, ella maneja tres niveles: el nivel integrado, el nivel compensatorio y el nivel comprometido. El nivel integrado, pues es aquel que se da donde el individuo, a pesar de recibir influencia de su ambiente o de tener algún tipo de estímulo interno, como es el caso de una enfermedad, pues aún cuando tiene esto, mantiene un equilibrio entre todas esas situaciones. Es como si yo fuera enfermo de diabetes, pero soy enfermo de diabetes, sin embargo, a pesar de estar enfermo, logro adaptarme a las condiciones. No sé si quedé claro en ese sentido, en el nivel integrado. En otras palabras, ese tipo de pacientes son aquellos que a pesar de que están enfermos se encuentran bajo control. No sé si me explico. Sí. Sí, sí, profe, sí, sí. Ok. En el caso del nivel compensatorio, pues bueno, a pesar de que el paciente está teniendo una enfermedad o enfrenta un estímulo que está enviando su ambiente, este logra compensar a través de su sistema el desequilibrio que está teniendo. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo soy un paciente que llego a urgencias y que presento sangrado. ¿Alguien me quiere decir cómo compensa el cuerpo ese sangrado? ¿Qué pasa con el organismo humano cuando tengo un sangrado y él empieza a compensar? ¿Qué realiza? ¿O cómo lo compensa?
Pues tendría que hidratarse, ¿no, profe? ¿Qué más? ¿Qué hace para compensarse? ¿Cuáles serían las conductas que está haciendo, mostrando? A ver, ¿qué conductas tiene inefectivas un paciente que se está desangrando? Dolor. Lo primero, ocurre hipotensión. ¿O a poco no ocurre hipotensión? ¿Por qué se hipotensa el paciente? Por debilidad. Porque el volumen circulante lo está perdiendo a través de la herida, a través de la hemorragia, y por lo tanto, pues obviamente disminuye, en este caso, la tensión arterial. Entonces, eso es un mecanismo de alguna manera de compensación. Obviamente va a llegar en algún momento que si el paciente sigue sangrando, va a pasar de un estado compensatorio a un estado comprometido. ¿Cuándo pasaría a un estado comprometido? Cuando ya su cuerpo estableció todos los mecanismos necesarios, pero no logró que se estabilizara. Y entonces pasó a estar en un estado de compensatorio a comprometido. ¿Cuándo está un estado comprometido? Por ejemplo, cuando tiene un shock hipovolémico. ¿Sí quedó claro esa parte? Sí. Chicos. Sí, maestro. Sí, maestro. Sí. Ok, es que como no me dicen nada, pues por eso no sé si entienden o no entienden. O si me estoy dando a explicar o no me estoy dando a explicar. Bueno, ya habíamos dicho que las personas podemos llevar a cabo dos tipos de respuesta. Una vez que nosotros, como nosotros somos sistemas humanos, nosotros recibimos estímulos. Que para Roy esos estímulos pueden ser internos, como el carácter, por ejemplo, que ya cada uno tiene, o pueden ser externos, pueden ser cuestiones del ambiente, o resultado de los procesos de socialización, es decir, de la interacción que tienen con otras personas. Vamos a suponer algo, vamos a suponer que yo soy una persona con un carácter complicado, difícil, ¿no? Y de repente alguien llega y me busca pleito. ¿Cuál creen que va a ser la respuesta que voy a tener? ¿Cómo voy a responder yo a ese estímulo? El estímulo es el escándalo, el pleito. Ahora, ¿cómo respondo? ¿Qué conductas tengo? Agresividad. Pues a lo mejor hasta voy a atreverme a irme, ¿cómo se llama? Con todo hacia la persona, ¿no? ¿Qué más? Puede ser que yo reaccione con agresividad, puede ser que yo reaccione con tranquilidad, puede ser que yo reaccione a lo mejor comprendiendo el estado de salud del paciente y digo, bueno, yo tengo un carácter complicado, el paciente me está insultando, pero pues yo con tranquilidad asumo las situaciones, ¿no? Entonces, si la respuesta de alguna manera promueve la integridad, es decir, no descompensa mi sistema humano, es decir, si los insultos que me está dando el paciente no descompensa mi integridad, entonces se llama respuesta adaptativa. Ahora, si esos insultos conectados con mi carácter hacen que yo reaccione con agresión, con irritabilidad, con ira, entonces esas dejan de ser conductas adaptativas y se convierten en respuestas ineficaces o conductas ineficaces. ¿Está claro ahí? Sí. Sí, profe, sí. Ok, ok. Ahora, esas respuestas adaptativas también, de alguna manera, Roy considera ciertas suposiciones, que en este caso las suposiciones para ella, pues están relacionadas con las creencias, con los valores, los conocimientos que nosotros asumimos como verdaderos. También, por ejemplo, en este caso, esas suposiciones teóricas, esas suposiciones científicas que ella
utiliza, pues están basadas precisamente en la interacción que ella tuvo con el fenómeno de cuidado. Acuérdense que Roy tiene su propuesta filosófica a partir de que ella es pediatra. Entonces, la idea surgió de ella a partir de que se dio cuenta que los neonatos, al momento de llegar a la vida extrauterina, comienzan un proceso de adaptación. Y entonces ella dice que mientras en el vientre de la madre conservaba el calor, pues acá en el exterior nosotros tenemos que establecer mecanismos para lograr esa adaptación. Y si se dan cuenta, en el momento en que nosotros los bañamos, por ejemplo, los bañamos rápidos y los calentamos primero para que no les dé hipotermia, ¿no? Y ya después lo volvemos a regular la temperatura. Entonces, estos conocimientos, esas cosas que ella observó, fueron los que llevó a que ella realizara esta teoría, ¿no? Para ella, entonces, las conductas son acciones, son reacciones internas o reacciones externas que nosotros tenemos bajo circunstancias muy específicas, es decir, bajo la presencia de estos estímulos. Entonces, estas conductas son todos los síntomas, todos los signos, todas las conductas, desde el cepillado dental, el acicalamiento, el lavado de la ropa, planchado de la ropa, todo, porque acuérdense que dice que son acciones o reacciones tanto internas como externas. Entonces, todas estas conductas se pueden dividir en conductas adaptativas y conductas ineficaces desde el punto de vista de Roy. Ella también menciona que existen subsistemas a través de los cuales ese sistema humano pues va a poder regular esas conductas, ¿no? Y va a poder pasar esas conductas ineficaces a conductas adaptativas o esas respuestas ineficaces a respuestas adaptativas. Entonces, el subsistema cognitivo, ella dice que este subsistema es uno de los subsistemas que se utiliza para lograr el afrontamiento, para lograr la adaptación, y que generalmente este subsistema cognitivo pues utiliza 4 canales cognitivos o emotivos. ¿Cuáles son esos 4 canales? Los que ustedes ven ahí. El procesamiento de la percepción y de la información, el aprendizaje, el juicio y las emociones. Entonces ella dice que el subsistema cognitivo nos va a permitir, por ejemplo, procesar y percibir información de forma correcta. Vamos a suponer que yo soy diabético, ¿ok? Y, por ejemplo, el diabético obviamente va a equilibrar su sistema humano y que para eso necesita tener claro este subsistema cognitivo. Es decir, él necesita recibir la información suficiente de lo que es su patología, cómo vivirla, cómo afrontarla, cómo de alguna manera llevarla a cabo, ¿no? Debe aprender cómo a establecer o cómo darse cuenta de cuándo se le eleva, cuándo se le baja, cuándo está bien de salud. Debe establecer de alguna manera esta parte de la emoción, debe tratar de alguna manera de conducirla a conductas o acciones adaptativas. Por ejemplo, pasa muy común que el diabético, una vez que con eso este tratamiento se deprime y de entrada piensa en la parte de la muerte. Entonces, uno de los 4 canales del subsistema cognitivo es precisamente manejar las emociones. No sé si hasta aquí estamos claros. Sí, maestro. Sí, maestro. Ella también menciona que todos los organismos, en este caso todos los sistemas humanos, en el caso de las personas, pues logramos hacer un proceso compensatorio, que en este caso es un nivel de adaptación en el cual nosotros tenemos el conocimiento y regulamos entonces este proceso de vida, este proceso, logramos compensar a través de esos 4 canales o de los mecanismos reguladores, como en el caso de los procesos fisiológicos del ser humano, pues logramos de alguna manera mantener esa integración de los procesos vitales y por lo tanto logramos mantener nuestra salud. Entonces, en el nivel de adaptación compensatorio, pues obviamente las personas logramos, a pesar de tener algunas conductas inefectivas, podemos lograr adaptarnos y podemos lograr compensar esos desequilibrios del sistema humano.
Este proceso comprometido, que sería en este caso el nivel de adaptación comprometido, pues este provoca procesos vitales compensatorios e integrados inadecuados. Es decir, cuando nosotros decimos que una persona está comprometida, es cuando se encuentran en riesgo sus procesos vitales. ¿Cuáles son los procesos vitales? ¿Cuáles son esos procesos fisiológicos vitales? Chicos. Pues los signos, ¿no, profe? La respiración, ¿qué más? Presión, temperatura, frecuencia La cardíaca. eliminación, el metabolismo, todo eso son de alguna manera procesos que son vitales y que la persona tiene que estar compensado o integrado. Sin embargo, el comprometido, pues la persona tiene un problema de adaptación y entonces está comprometido en sus procesos vitales, sus mecanismos. Les había comentado que Roy no me escuchan, me dicen los muchachos. Es así, veo que ahí en el grupo mandaron. No, Sí, profe, sí sí se escucha. Si se escucha, hasta el internet de la compañera. Ah, ok. Muy bien. Entonces, yo les había comentado que Roy, pues obviamente considera que este sistema humano, o sea, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, en el caso mío también, recibe influencia de estímulos, que ella considera estos estímulos de tres tipos: estímulos focales, estímulos contextuales y estímulos residuales. Los estímulos focales son aquellos que afectan directamente a la persona, es decir, en este caso, por ejemplo, si nosotros estamos en un hospital, el motivo de la consulta por la cual llega nuestro paciente, ese sería el estímulo focal, ¿ok? Vamos a suponer que yo soy diabético, pero tengo una herida, ¿ok? Y entonces resulta que tengo esa herida, yo la veo que supura, yo la veo que está roja, yo la veo que está caliente, ¿ok? Entonces yo voy a mi unidad de salud. ¿Por qué llegó el paciente? ¿Por la diabetes o por la herida? Por la herida. Entonces, ¿cuál sería el estímulo focal? Chicos. Es la el focal valoración. sería el... Pues el estímulo focal sería el que afecta directamente al sistema humano. ¿Cuál fue el motivo por que llevó la persona a la consulta? por la herida. La herida. Por la Entonces, herida. la herida sería entonces el estímulo focal. El estímulo contextual, Roy lo conceptualiza como aquel que no afecta directamente al sistema humano, sino que potencializa, en este caso, potencializa el problema que él trae de base. Entonces, es decir, si él llegó por una herida, ¿qué condición patológica tendría que tener el paciente para que potencialice esa herida? ¿Qué patología puede dificultar La en diabetes. este caso? La La mala diabetes, muy circulación. bien. Y es diabético. Muy bien. Entonces, eso es un estímulo contextual. En este caso, la presencia de diabetes pasaría a ser un estímulo focal y que está afectando directamente al estímulo focal y este a su vez al sistema humano. Es decir, la herida afecta al sistema humano, a la herida la afecta la diabetes, para que tengamos una cuestión coherente, ¿no? ¿Hasta ahí estamos claros? O sea que de las dos Sí. se derivan el O focal sea que tanto el contextual. en lo que en principio era contextual, se convierte focal. ¿Cómo que lo contextual se convierte en focal? Ahí no entendí. A ver, espérame, creo que estoy confundiendo los... al- Es al revés.
Ajá, sí, ¿Puede por repetir ejemplo, el lo que era, ejemplo, maestro, de estímulos focales? ¿Cómo? lo que Que se era puede repetir contextual. el ejemplo de estímulos focales. Les decía, el estímulo focal, vamos a suponer que yo soy diabético, ¿ok? Ustedes me reciben en el área de urgencias. En este caso yo llego aquí a su unidad y le digo, fíjense que yo soy Armando Miranda, tengo 45 años, soy diabético desde hace 20 años y vine porque fíjese que tengo una herida en mi pie, en el primer ortejo, y pues esa herida está roja, está caliente, supura mucho, me duele, todas esas cosas. Entonces, vamos a suponer, a ver, ¿cuál sería el estímulo focal? Recuerden que por definición, Roy dice que el estímulo focal afecta directamente al sistema humano. O sea, el motivo por el cual fue él al hospital. Por la Pues, herida. pues se Muy supone bien. que, La herida sería el estímulo focal pero se porque está supone que los afectando estímulos, directamente al sistema humano. ¿Por qué lo está afectando directamente? Porque no le está permitiendo caminar correctamente, porque le está ocasionando fiebre, porque le está, esas fiebres, esa falta de la correcta deambulación y todo eso son las conductas. ¿Qué tipo de conductas son? ¿Qué tipo de conductas son eso de la febrícula, la hipertermia? contextual, ¿Cómo? Compensativo, ¿no? Estoy hablando de contextual. conductas. Perdón. Inadaptativas. Inadaptativas o ineficaces. No confundan, el estímulo focal es el que afecta directamente al sistema humano. En este caso, este paciente que yo le estoy diciendo, él está llegando a la consulta porque tiene una herida. La herida es el estímulo focal, ¿ok? ¿Cómo está estimulando, cómo ese estímulo está entrando al sistema humano? Entró al sistema humano, o sea, entró a la persona la herida y está provocando conductas. ¿Cuáles son esas conductas? Pues lo que provoca en el individuo. Es decir, la hipertermia, el enrojecimiento, la falta de poder deambular correctamente, el desequilibrio hídrico, todo eso que esté provocando es la conducta, ¿ok? El estímulo focal es la herida. Ahora, el estímulo contextual dice que son todos aquellos estímulos que están presentes y que logran de alguna manera contribuir al efecto del estímulo focal. O sea, el contextual es aquel que hace que pueda maximizarse, es decir, que impacte más el estímulo focal. ¿Qué condición patológica hace que una herida se complique más en una persona? Pues la diabetes, ¿no? No están viendo las diapositivas. Sí, profe, sí se ven. Sí. Bueno, el Ok. entorno nuestro. Puede ser el entorno socioeconómico. A lo mejor, por ejemplo, yo sé que tengo y todo esto, pero resulta que no tengo ni dinero. Puede ser la diabetes. Yo soy diabético, pero soy pobre. O no tengo apoyo social, por ejemplo, no tengo quien me haga la curación de la herida. Todos esos son estímulos contextuales. ¿Sí quedó claro esta parte, chicos? O sea que el contextual no tiene que ver solamente con el cuerpo, ¿no? Con la fisiología, sino también con lo ambiental, que puede Así ser es. una mala práctica a la hora de que realizan la curación de la herida, que sería el enfoque, el primero, ¿no? El focal. Entonces realizan la mala práctica y se convierte ahora en un focal porque le produce una infección, ¿no? Ándale, por ejemplo, la falta de conocimiento, Yosafato. O sea, no es mala práctica, sino sería falta de conocimiento para curar la herida.
Sí. Entonces, que yo no tenga el conocimiento para curarla, pues obviamente va a hacer que la herida se agrave más y por lo tanto haga más efectos en el sistema humano, en la persona, pues. Ok, todo lo que pueda contribuir, ¿no? A que empeore el estímulo focal principal. Así es, exactamente. ¿Alguien más tiene dudas? Bueno, si no continúo, voy a apagar sus micrófonos porque no me dejan, no dejan escuchar bien a los demás. Por favor, no los enciendan para que, de alguna manera pueda yo hacer que se escuche correctamente. Se los pido de favor, porque luego se escuchan todo lo que hablan allá en su casa. Bueno, los procesos de afrontamiento, que es esto que les decía yo sobre el subsistema cognitivo y el subsistema relacionador, que lo vamos a ver más adelante, estos procesos de afrontamiento pueden ser de dos tipos. Pueden ser innatos, es decir, pueden ser que yo haya nacido con esos procesos o pueden ser adquiridos. En el caso del afrontamiento cognator o el cognitivo, que es el que veíamos hace un rato sobre los 4 canales, ese tipo de forma de afrontamiento o de proceso de afrontamiento es un proceso de afrontamiento adquirido. ¿Por qué? Porque el procesamiento de la información, la parte del juicio, la parte de las emociones y todo eso es un mecanismo de afrontamiento adquirido. ¿Cuáles son innatos? El relacionador, que lo vamos a ver un poquito más adelante. También ella conceptualiza o brinda un concepto que ella conoce como unidad cósmica, y ella menciona que la unidad cósmica es un punto de vista filosófico que nosotros entendemos la realidad y que por lo tanto tiene diferentes patrones comunes y relaciones integrales. Entonces, dice que nosotros como sistemas humanos tenemos una conexión cósmica con el ambiente. Y entonces ella dice que todo lo que suceda en el ambiente de una u otra manera nos va a perjudicar en algún momento. De ahí la naturaleza de este concepto. También conceptualiza el ambiente como todas las condiciones, las circunstancias, las influencias que rodean o que afectan, en este caso, el desarrollo o la conducta de los sistemas humanos. Y que en este caso es importante considerar aquí dentro del ambiente, pues todas estas condiciones. Lo que yo les decía, yo puedo ser diabético, por ejemplo. Yo puedo tener una herida quirúrgica, perdón, una herida. Pero si yo no tengo, además de que no tengo dinero y todo esto, que serían estímulos contextuales, resulta que yo vivo en condiciones de pobreza extrema y entonces tengo pollos, perros, gatos, mi piso es de tierra y todas estas condiciones ambientales, estas van a condicionar o van a tener efectos sobre mi sistema humano. ¿Sí está claro? Sí, profe, pero Sí. igual ese se le considera como estímulo residual, ¿verdad? En algunos casos se toma como estímulo residual, sobre todo cuando hay una conexión entre el estímulo focal y el contextual, y ahí determinan algo ambiental que pudiera estar ocasionando efectos también. Ok. Y ya vimos ahí, bueno, el estímulo focal puede ser interno o externo, que de alguna manera confronta directamente un sistema humano. Es decir, es el que más efecto va a tener sobre el sistema humano. ¿Cuál es el objetivo en este caso de la enfermería? Pues bueno, el objetivo de la enfermería va a ser la promoción de la adaptación en cada uno de los 4 modos adaptativos. ¿Se acuerdan que les decía que para Roy el sistema humano es un sistema compuesto por subsistemas? Bueno, los subsistemas ella los conoce como modos adaptativos. Vamos a suponer que, por ejemplo, yo estoy hablando del cuerpo humano
y que estoy hablando de los subsistemas que tiene, por ejemplo, el cardiovascular, el óseo, el muscular, todos estos. Bueno, lo mismo que la biología aplica para eso, es la misma teoría que retoma Roy en la parte de la teoría general de sistemas, donde indica que en este caso, cada organismo humano, por ejemplo, va a tener 4 modos, 4 subsistemas a través de los cuales va a poder equilibrarse ese sistema humano a partir del estímulo que presenta o los estímulos que está de alguna manera ocasionando alguna alteración. La salud, por lo tanto, está conceptualizada por Roy como un estado y un proceso de convertirse en un ser integrado. Es decir, la salud en todo caso es la meta final y por lo tanto va a incluir el equilibrio, la homeostasis de todos estos modos adaptativos y por lo tanto finaliza en la adaptación de la persona. Es decir, la salud tiene concordancia en el modelo de Roy como la adaptación. Entonces, el lograr el nivel integrado sería la meta final que tiene cualquier sistema humano. Bueno, un sistema adaptativo humano pues va a ser una persona de alguna manera integrada por partes y que esas partes van a lograr funcionar como un todo. Los sistemas humanos de alguna manera pueden incluir las personas solas, las personas como individuos, pueden incluir grupos, que en este caso pueden ser familias, comunidades, sociedades, organizaciones. Entonces, cuando hablamos de sistema humano, para Roy no solamente habla de una persona, puede estar hablando también de un grupo social, puede estar hablando de una familia, puede estar hablando de cualquier contexto, ¿no? En el caso del humanismo, bueno, como concepto, el humanismo, Roy lo considera como todas aquellas dimensiones subjetivas de las experiencias humanas. Es decir, de alguna manera son todas aquellas acciones, todas aquellas actividades, todos aquellos sentimientos, todas aquellas emociones surgidas a partir de la experiencia humana y que de alguna manera pues contribuyen o existen dentro de un individuo. Y aquí llegamos al otro subsistema. ¿Se acuerdan que les había dicho que en este caso pues obviamente hay subsistema cognitivo y está el subsistema innovador o relacionador? En el caso del subsistema innovador, pues se relaciona con las personas de un grupo. En este caso, habla sobre las cuestiones de las relaciones humanas. Es decir, cómo yo logro en este caso relacionarme con los individuos, cómo logro en este caso, de alguna manera, adaptarme a las condiciones de las personas. Vamos a suponer que un día a mí me cambian de casa, ¿ok? Y entonces el subsistema innovador se da cuenta cuando este sistema humano se relaciona con los otros grupos y cuando tú eres nuevo en un lugar, pues empiezas a conocer las personas y va a haber siempre algunas personas con las que vas a coincidir de alguna manera, ¿no? Con la que vas a poder de alguna manera entablar una amistad. Entonces, a esto se refiere el subsistema innovador. Y las respuestas ineficaces, como ya les había comentado, así como existen respuestas adaptativas, también existen respuestas o conductas ineficaces, que en este caso, pues las conductas ineficaces, pues son aquellas conductas o respuestas que no contribuyen a la integridad del sistema humano. Es decir, que están, en lugar de contribuir, está perjudicando, en este caso, al sistema humano, ¿ok? Bueno, en cuanto al proceso vital integrado, para Roy, este proceso vital integrado es un nivel de adaptación, que es el nivel de adaptación integrado. En este caso, este proceso vital integrado se da cuando las estructuras y las funciones de los sistemas humanos, pues, están de alguna manera satisfaciendo todas sus necesidades y por lo tanto, pues de alguna manera se encuentra sano, ¿no? La finalidad
del modelo de adaptación, pues es que la persona logre esa adaptación fisiológica, esa adaptación psicológica y esa adaptación social. Y que por lo tanto se encuentre adaptado a su forma de vida, adaptado a su contexto, ¿no? Bueno, el otro subsistema que también se utiliza es el subsistema regulador. Acuérdense que les decía que hay 3 subsistemas de afrontamiento. El primero que vimos, que es el cognitivo, que es el que utiliza los canales de percepción y tanto de percepción como de información, el que utiliza el juicio, que utiliza los sentimientos y todo esto. Está el subsistema innovador, que es aquel que se establece para poder entablar relaciones humanas satisfactorias, que va a contribuir a la adaptación social. Y está el subsistema regulador, que de alguna manera está presente como un mecanismo innato de la persona, es decir, algo que traemos de nacimiento. Por eso decía que los procesos de afrontamiento se dividen en natos e innatos. Entonces, este subsistema regulador es un mecanismo nato, nosotros ya lo traemos. Por eso es que en el caso de este subsistema, pues el mecanismo de afrontamiento se da a través del sistema neurológico, el sistema químico o el sistema endocrino. En el caso del estímulo residual, pues ya le había comentado también que existen 3 tipos de estímulos. Está el estímulo focal, que es aquel que afecta directamente al sistema humano. Está el estímulo contextual, que maximiza la acción del estímulo focal. Y está en este caso el estímulo residual, que el estímulo residual, pues obviamente es un factor ambiental dentro o fuera del sistema humano, que va a tener efectos sobre la situación actual. Es decir, generalmente en ese estímulo residual se consideran todos los factores ambientales. Tal es el caso de que comentaba hace un rato Jenner, en el caso de aquellos, por ejemplo, problemas ambientales como el hacinamiento, la parte, por ejemplo, de tener las condiciones medioambientales no contribuyen a la recuperación del paciente. Y también, pues bueno, existen subsistemas estabilizadores, que en este caso habla del subsistema estabilizador, se refiere a las situaciones de los grupos y cómo estos se mantienen dentro de un grupo social. Entonces, habla sobre estructura de valores, sobre actividades diarias, donde de alguna manera nosotros satisfacemos nuestro sistema social, es decir, contribuimos a que este sistema social se dé, ¿no? El estímulo, pues el estímulo es todo aquello que provoca respuesta y que de alguna manera es un punto de interacción entre nosotros y nuestro ambiente. El sistema, pues bueno, el sistema es un conjunto de partes que están conectados y que nosotros como personas somos sistemas porque estamos integrados por piezas. Hagan de cuenta que estamos hablando de que un carro es un sistema. ¿Por qué es un sistema? Porque tiene una función, ¿ok? Tiene un objetivo, pero ese sistema está compuesto por subsistemas. A lo mejor, yo no sé de carros, pero una cosa es el de inyección, otra cosa es de la bomba de gasolina, otra cosa es todas estas cosas, ¿no? Lo mismo pasa con las personas. Nosotros somos sistemas que estamos integrados por diferentes subsistemas. Perdón. Y en el caso del término vertitivity, que es un término que se utiliza dentro de la naturaleza humana de la persona. Y entonces dice que todos somos seres humanos y que por lo tanto tenemos un propósito y una resolución de nuestra propia existencia. Es decir, que todos tenemos un objetivo de vida. Entonces, en este caso, la persona como sistema humano pues siempre va a tener un objetivo y ese objetivo se va a ir alcanzando a través precisamente de la estabilización del sistema humano. Bueno, dentro de las suposiciones filosóficas que tiene Roy, dice que la enfermera o el enfermero debe observar a las personas
y debe de ver cómo esta persona va a coexistir con su ambiente físico y social. Y entonces aquí explica que nosotros debemos analizar las creencias, los valores, debemos aclarar la filosofía, interpretar la percepción y la comprensión de la persona hacia los objetos o las cosas, ¿no? O hacia su propia existencia. Veo que hay... ok, estaba ingresando una persona. También, por ejemplo, en este caso, también determina dentro de las suposiciones filosóficas el hecho de que debe existir humanismo en el cuidado que se aplica. Dice que nosotros tenemos que tener en claro que para poder mantener la integridad y para poder mantener en este caso las personas estables, pues requieren de tener relaciones o mantener relaciones humanas, ¿no? Mantener relaciones satisfactorias con su entorno. Que el entorno, pues obviamente es todo lo que lo rodea. También habla de la unidad cósmica, que esto ya los habíamos visto, que es precisamente nuestra propia conexión con todo lo que implica nuestro entorno, con todo lo que implica en el ambiente. En este caso, ella menciona también que dice que aunque nosotros somos una pequeña parte del universo, pues nosotros también influenciamos en el universo y el universo al fin y al cabo influencia sobre nosotros. Es decir, nosotros establecemos influencia en el ambiente, pero el ambiente también influye en nosotros. Entonces, por ejemplo, ¿qué efectos estamos haciendo nosotros los seres humanos en el ambiente? Pues la contaminación, ¿cómo se llama? Los cambios los cambios ambientales y todas estas cosas. Pero a la vez, ese ambiente influye sobre nosotros, porque resulta que nosotros contaminamos el ambiente, pero el ambiente nos lo regresa, esa contaminación. ¿Cómo se ve ese efecto que nos regresa al ambiente? En las enfermedades y en todas estas cosas que nosotros estamos presentando, ¿no? También dice que las personas, en este caso nosotros tenemos relaciones con un ser divino y que dice que a veces las personas que tienen de alguna manera una interacción con la creencia en un ser divino, pues de alguna manera mejoran su conexión con él mismo, con el mundo y con los demás. Entonces, de alguna manera, pues también menciona que nosotros estamos relacionados con nuestro mundo, con el mundo que nos rodea y eso incluye también la parte de las relaciones mutuas con la creencia en un ser divino, ¿no? También dice que nosotros poseemos o utilizamos capacidades creativas, capacidades humanas como la conciencia, la fe también como una capacidad humana. E incluso menciona que las personas somos responsables de entrar en un proceso de poder extraer información, mantenernos y transformar también el universo. Esta teoría, de alguna manera, es una teoría, surge de la teoría de los sistemas y por lo tanto menciona que los seres humanos somos sistemas adaptativos que funcionamos como partes independientes, pero que también interactuamos o actuamos en unidad con algún propósito. Es decir, nosotros somos sistemas humanos compuestos por subsistemas, pero también podemos funcionar por cada una de nuestras partes, ¿no? Es decir, una persona puede estar fisiológicamente bien, pero puede ser que tenga un problema social, ¿no? También existen mecanismos de entrada y mecanismos de salida. Los mecanismos de entrada para Roy son los estímulos, porque estos estímulos van a provocar, en este caso, una respuesta. Dice que los estímulos pueden ser externos, pueden ser del ambiente, pero también pueden ser internos, es decir, pueden ser parte de la persona, ¿no? Y la parte de las salidas, pues las salidas incluyen las conductas, que en este caso esta conducta es resultado del estímulo. Entonces, decía yo, por ejemplo, si en el caso del diabético que mencionábamos que tiene una herida, pues la herida es su estímulo y ese estímulo es focal. Entonces, al entrar al sistema humano, es decir, al entrar en su persona, pues van a manifestarse a través de estímulos. A través de conductas. ¿Cuáles serían esas conductas? Pues bueno, lo que está manifestando el paciente. El enrojecimiento, la hipertermia, la deshidratación, todo lo que provoque ese estímulo, precisamente va a ser, en este caso,
una conducta, ¿no? En el caso de la teoría de la adaptación, pues bueno, también Roy maneja niveles de adaptación. En estos niveles de adaptación, pues está el nivel compensatorio, el nivel integrado y el nivel comprometido. Y entonces dice que nosotros pues somos seres adaptados, sin embargo, y traemos innatamente un proceso de adaptación. Sin embargo, también tenemos que aprender a utilizar nuestros propios recursos para poder crear ese proceso de adaptación. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento, muchachos? Porque los veo muy apagados hoy. Maestro, yo apenas me acabo de conectar. No le escuché nada. Sí, en este caso yo te voy a compartir la grabación para que la vayas viendo y vayas entendiendo esta parte de los estímulos y las conductas. Entonces, para no interrumpir esta parte, pues. Ah, ok. En el caso de los niveles de adaptación, bueno, mencionaba Laura que, por ejemplo, un sistema humano puede lograr tres niveles de adaptación. El nivel de adaptación compensatorio, el nivel comprometido y el nivel integrado. Entonces, el nivel integrado, por ejemplo, es aquel en el que la persona, a pesar de tener factores o estímulos, pues puede lograr adaptarse, ¿no? En este caso, puede lograr funcionar adecuadamente. En el compensatorio, pues bueno, tu organismo va a compensar o tú vas a compensar en este caso, pues todas esos estímulos. Si, por ejemplo, el estímulo está relacionado con una herida, pues tú tienes que aprender a curar la herida. Entonces, ese procesamiento y percepción de la información, pues es utilizar uno de los subsistemas, que en este caso es el subsistema cognitivo. ¿Para qué? Para poder lograr aprender a curar una herida y por lo tanto a lograr es compensar la presencia de esa herida y que ésta no limite o no concentre o no perjudique esta adaptación, ¿no? ¿Alguna duda, chicos? Estos son los niveles de adaptación, el nivel integrado, compensatorio y comprometido. Y pues, no sé si haya duda hasta el momento. Bueno, estos supuestos científicos no son tan necesarios. ¿Qué quiero que ustedes aprendan? Los modos adaptativos. Eso es lo que quiero. Ahorita voy a buscar donde está los modos adaptativos para que ustedes podamos hablar de ellos, ¿no? Esas son definiciones de niveles de adaptación, que estas diapositivas, si gustan, se las puedo también pasar, si ustedes gustan. Que digo, no es mía, por eso no coloqué mi autoría, porque esto no me pertenece a mí, es de la Asociación de Roy a la que pertenecemos algunos profesores. Bueno, la conducta adaptativa pues va a ser siempre una respuesta que va a promover la integridad de la persona. Es decir, por ejemplo, beber agua, en este caso cuando nosotros esas reservas fisiológicas o corporales de nuestro cuerpo pues se van agotando. Entonces, el tomar agua pues es una respuesta adaptativa, ¿no? Y las respuestas ineficaces pues son aquellas que no promueven en este caso a la integridad. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona que es diabética y se rehúsa a comer sano, por ejemplo, ¿no? Eso sería una conducta ineficaz. En el caso de los estímulos, pues bueno, los estímulos van a determinar directamente el nivel de adaptación y van a ser un factor para poder determinar si la persona está o no, en este caso, adaptada, ¿no? Vamos a hablar de los procesos y la capacidad de afrontamiento. En este sentido, pues se acuerdan que habíamos dicho de que existían tanto el sistema cognitivo o cognator como el regulador. En el caso del regulador, pues bueno, se refiere a respuestas a cuestiones de afrontamiento
natural o fisiológico, como la parte el uso del sistema neurológico, el uso del sistema químico o endocrino. Y en el caso del cognitivo, pues el cognitivo va a estar relacionado con la información, con de alguna manera la manera en que nosotros percibimos de alguna manera el ambiente, ¿no? O esos estímulos que están presentes en el ambiente. En el caso del sistema cognitivo, pues como le había mencionado, pues utiliza 4 canales: el procesamiento de la información, el aprendizaje, el juicio y la emoción. Por ejemplo, si el paciente ese que teníamos con una herida, nosotros le enseñamos en nuestra unidad de salud que él puede curársela en casa, pues le estamos brindando información y él va a procesarla. Va a aprender en este caso a realizar su herida, va a lograr tener a través de un juicio saber en qué momentos tiene que realizarse la herida y con qué utensilios, y obviamente eso va a mantener equilibrado su sistema emocional. En cambio, acá, por ejemplo, cuando hablamos de la parte del sistema regulador, pues bueno, el sistema regulador es el sistema neurológico, químico y endocrino. En este caso, por ejemplo, cuando uno tiene una herida, recuerda que el sistema neurológico, pues esas terminaciones nerviosas que tenemos en la herida, pues van a hacer que tengamos más sensibilidad a la herida como tal, ¿no? A la presencia de la herida. Entonces, eso es hablando de la parte del subsistema regulador. Entonces, toda persona una vez que enfrenta un estímulo, pues va a tener un nivel de afrontamiento, una capacidad de afrontamiento. Entonces, obviamente, esa capacidad de afrontamiento, pues va a ser el grado en que nosotros enfrentamos cada modo adaptativo de nuestro sistema, pues va a enfrentar a ese estímulo, ¿no? También las intervenciones de enfermería pues pueden actuar como una herramienta para medir la capacidad de afrontamiento. En este caso, nosotros podemos ayudar a las personas a que logren mejor capacidad de afrontamiento. También existen otros subsistemas que se utiliza para cuando vamos a valorar grupos. Los primeros 2 que vimos son para valorar personas. Entonces, cuando valoramos, por ejemplo, a un individuo, en este caso ustedes que van a valorar a una persona, pues entonces van a valorar la capacidad de afrontamiento cognitiva y la capacidad de afrontamiento reguladora. Y ya cuando vamos a valorar grupos, es decir, si ustedes van a valorar una familia, por ejemplo, y su proceso de enfermería va a ser en una familia, entonces ustedes tendrían que utilizar estos 2 tipos de procesos de afrontamiento, que sería el estabilizador, es decir, todas las estructuras y los procesos enfocados a mantener a ese grupo social, que es la familia, como la unidad, la dinámica familiar, la distribución de roles. Y el innovador, que el innovador tiene que ver con estructuras y procesos para cambiar y crecer dentro de un sistema, es decir, planear, organizar actividades, en este caso, lograr la autorrealización también entra dentro de ese proceso de afrontamiento relacionador. Entonces, ya vimos que un sistema humano, es decir, una persona está compuesta por subsistemas. Bueno, uno de los subsistemas son estos que son conocidos como modos adaptativos. El primero de ellos se conoce como modo adaptativo físico-fisiológico. Este físico-fisiológico es el modo en que las personas interactuamos con el ambiente y se evalúa a través de 5 necesidades básicas y 4 procesos complejos. Que esto es lo que ustedes van a aprender el día de mañana con el maestro Jairo, cómo van a valorar, es decir, qué preguntas le tienen que hacer y qué signos vitales le van a tener que tomar a una persona para poder valorar las 5 necesidades básicas y los 4 procesos complejos. Es decir, tiene 9 elementos este modo adaptativo físico-fisiológico. En el caso de las necesidades que evalúa, bueno, evalúa la necesidad de oxigenación, de nutrición, de eliminación, de actividad, reposo y la de protección. Y en el caso de los 4 procesos complejos, bueno, los procesos complejos evalúan los líquidos, los electrolitos y el equilibrio ácido-base, la función neurológica y la función endocrina. La función
estos modo adaptativo físico-fisiológico nos va a llevar a identificar signos y síntomas, que esos signos y síntomas van a ser las conductas o los comportamientos, que en este caso pueden ser conductas, como ya les había mencionado, adaptativas o conductas ineficaces. La idea de este modo adaptativo, pues, es lograr la integración fisiológica, es decir, lograr cubrir las necesidades fisiológicas de una persona, ¿no? En el caso del modo adaptativo autoconcepto, o también conocido como identidad de grupo para aquellos que son grupos sociales, pues va a valorar tanto las creencias y los sentimientos que tenemos sobre nosotros mismos, y también va a promover la integridad psíquica y espiritual en este caso. En este vamos a valorar la imagen autónoma que tiene el individuo, la presencia de orgullo, vamos a valorar la identidad que tiene hacia un grupo social y cómo él logra integrarse a estas esferas, ¿no? En el caso del modo adaptativo función del rol, pues bueno, el rol va a establecer primero si es un rol primario, secundario, terciario, cuáles son los roles primarios que está cumpliendo la persona, por ejemplo, y cuáles son los roles secundarios y cuáles son los roles terciarios. Los roles primarios, por ejemplo, son aquellos que están relacionados con nuestra etapa del ciclo vital humano. Por ejemplo, yo soy una persona que se encuentra en edad adulta joven. Entonces, esta etapa del desarrollo en la que me encuentro es un rol primario. Yo soy un adulto joven. ¿Por qué? Porque tengo que comportarme como un adulto joven. En el caso, por ejemplo, también, ¿cuál es mi principal rol? El rol que más, de alguna manera, ocupo dentro del principal grupo social. Vamos a suponer que yo soy hijo dentro de mi familia, ¿no? Entonces, ese es mi rol principal o mi rol secundario en muchas ocasiones. Todo depende de la valoración, ¿no? De cuáles sean los roles que la persona tenga y cómo establece cuál es su rol primario, cuál es su rol secundario y cuál es su rol terciario. Es decir, cuál es el rol que tengo yo dentro de la familia, dentro del núcleo social en el que me encuentro. Y este modo adaptativo pues va a ir relacionado a la integridad social de la persona. El último de los modos adaptativos es el modo interdependencia. Este modo interdependencia está relacionado con la capacidad de dar y recibir todos los valores, todas las creencias en el caso de amor, respeto, autovalía, etc. Entonces, en este caso, por ejemplo, este modo adaptativo de interdependencia valora que todos aquellos sistemas de apoyo con los que contamos. Es decir, si contamos con un esposo, con una pareja, con una familia, con un grupo social, a lo mejor la religión, hay gente que el hecho de pertenecer a un grupo religioso, pues es su sistema de apoyo, ¿no? O por ejemplo, si yo soy alcohólico, pues mi sistema de apoyo es estos grupos AA, ¿no? O si yo soy diabético, pues estos grupos de ayuda mutua, etcétera. Este modo adaptativo, pues va a lograr la integración relacional, que es decir, un sentimiento de seguridad al nutrirnos de las relaciones humanas que establecemos con las otras personas. Y pues bueno, el ambiente. El ambiente es todo aquello con que nosotros interactuamos, que tiene efecto directamente sobre nuestras respuestas de adaptación. Y pues el ambiente, pues obviamente tiene constantes cambios, por lo cual representa desafíos al crecimiento, al desarrollo, a la transformación, y que de alguna manera pues va a afectar nuestro nivel de adaptación. En el caso del ambiente, pues bueno, son todas aquellas condiciones, circunstancias o influencias que tiene nuestro exterior y que van a afectar el desarrollo y la conducta de las personas como sistemas adaptativos humanos. En el caso de la salud, pues bueno, la salud pues es un estado a través de los cuales nosotros logramos la integración humana, y pues es reflejo de la adaptación, y por lo tanto pues obviamente también va a satisfacer los objetivos de supervivencia, de crecimiento, de reproducción humana y de transformación del ambiente, y por lo tanto va a promover las respuestas adaptativas. Y bueno, esas son las literaturas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún